eterno, que sea usted quitando todo estorbo, Padre eterno, bendito Dios, y que abra usted, Padre Santo, la mente, Padre eterno, y el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y que esta palabra, Padre eterno, así como ha venido, Padre Santo, a venir a edificar mi vida, Señor amado, que venga y edifique la vida de mis hermanos, Padre Santo. Oh Padre eterno, ayúdame, Padre eterno, a poder hablar esta palabra, Señor amado, con amor, Padre eterno. Te lo pido, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Pues como saben, mis hermanos, cada servicio de damas es un honor que la hermana Eli nos llame a estar aquí. Y como saben, cada culto de damas se nos da un tema. La vez pasada se me dio el tema de la lealtad. Y ahí aprendí de que tengo que ser leal a lo que me dice nuestra líder de damas. Y ahora el tema que se me dio a mí es sobre la templanza. Y todos estos estudios bíblicos hemos estado hablando de los frutos del Espíritu Santo, se ha estado hablando de cada uno de los frutos, se estuvo diciendo qué significa la templanza, pero como no todos, a veces no tenemos el honor, el privilegio de venir, porque Dios solamente sabe los corazones de cada uno o las circunstancias por las cuales no vienen. Así es que les voy a decir un poquito de lo que significa la templanza. La templanza dice que es una alerta moral prudente, que es ser prudente, tener cordura, ser sobrio, ser con moderación y tener continencia. Y al estar escudriñando esta palabra en el diccionario bíblico, las palabras y las definiciones decían que estaban ligadas con el dominio propio y la paciencia. Y darles el ejemplo que yo pueda llevar. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre el vidrio templado. La semana pasada el hermano hablaba sobre el barro. Digo yo, uy, aquí vamos a ser puros artesanos aquí en el altar hablando del alfarero. La otra vez hablaba del barro, como el Señor va puliendo, sacando las piedritas, lo que estorba, meterlo al fuego. Y nos daba risa porque decía el hermano, dice, y que no se raje. Y el hermano no comprendía esa palabra, que se raje. Y pues ahora a mí me llamó la atención hablar sobre el vidrio. Pero pues cómo va a venir a hablar de algo que no conozco, sino que me puse a indagar y a buscar. Y dice que para poder elaborar el vidrio se emplean 3 ingredientes o elementos, podríamos decirlo así, que vienen siendo la arena, el carbonato de sodio y la caliza. No quería decir estos elementos, pero se los vengo a decir porque yo también agarré 3 elementos. Y dice que estos elementos se tienen que revolver todos y pasar por el crisol. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra en la Biblia que dice que nosotros tenemos que ser acrisolados. El crisol es una máquina donde está la temperatura tan fuerte que funde. Ahí cuando se meten los elementos, estos 3 elementos, se funde todo. Imagínense qué tan caliente está que se funde todo esto. De ahí el artesano que trabaja con el vidrio lleva esto y así como decía mi hermano, tiene que ser golpeado. Me llamaba la atención porque estos ingredientes, aun cuando están fundidos, tienen que ser zarandeados también. Tienen que ser movidos para que no se despegue uno del otro y conserven esa unión. Y dice que de ahí el artesano que trabaja con este elemento lo pone sobre una plancha y para hacer el vidrio ya lo forman y ya queda ahí. Pero para poder ser un vidrio templado, después de ahí, de ese proceso ya está el vidrio, ¿verdad? Pero para que pueda ser un vidrio templado, tiene que ser procesado otra vez y llevarse a una temperatura de 620 grados centígrados. Otra vez pasar por lo caliente. Yo no sé si usted ha visto un vidrio cuando está templado, no es como un vidrio normal, delgadito, usted lo quiebra y sale, explota todo para todos lados. Y el vidrio templado, si usted le da un golpecito, lo que pasa es que no va a explotar
no va a estallar. Y dice que después de que pasa por esa temperatura, tiene que ser enfriado bruscamente. Tiene que ser enfriado desde lo más caliente y de repente tiene que estar quietecito, tiene que estar frío. Y a mí me llamó todo esto, esta atención, porque yo comparaba con nosotros. Y digo, wow, solamente así puedo comprender qué es la templanza. Porque cuántas de las veces el Señor, yo pienso que el Señor nos ha llamado, los que estamos aquí. El Señor dice, ok, ya los hablé, ya los traje para acá. Es como el vidrio, ya están aquí, ya está el vidrio. Pero ahora necesito la templanza. ¿Y qué es lo que necesita hacer el Señor? Pasarnos por el fuego. Pero lo que yo decía cuando les mostraba estos 3 elementos, yo decía, bueno, ¿y cuáles elementos son los que necesitamos nosotros? Y me llevaba hacia la paciencia, el dominio propio y el amor. Así como para hacer la arena, que es la arena y los otros elementos, se tienen que revolver, se tienen que unir. Y así nosotros tenemos que revolver estos. Si tenemos paciencia, bueno, yo decía, yo pienso que muchos de aquí hemos pasado por procesos, por pruebas, por circunstancias. Y cuando estamos ahí en la prueba, lo que decía yo, tenemos que tener paciencia. Paciencia para poder comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hacia dónde Dios nos quiere llevar, o sea, y no desesperarnos en el proceso, porque muchas de las veces, por la falta de paciencia, reprobamos la prueba. Y otra vez el Señor nos tiene que volver a pasar por la misma prueba. Y otra vez, ¿por qué? Porque no tenemos paciencia, nos desesperamos. No sabemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. De la paciencia, luego viene la desesperación y ahí es donde nos falta el dominio propio. Que no comprendemos. Estamos desesperados, viene la desesperación, viene la frustración, viene la ira, viene ¿qué más? La tristeza, vienen tantos sentimientos a nosotros y no los podemos controlar. Ahí nos falta el dominio propio. Y luego, y otra cosa, si nosotros tuviéramos amor por aquel que nos llamó, diríamos, bueno, Señor, yo no comprendo qué está pasando aquí, pero yo creo en ti, yo creo que tú me has llamado, yo creo que tú me estás llevando a estas circunstancias para poderme transportar a otro lugar. Si tuviéramos esto, la paciencia, el dominio propio y el amor, sería más fácil para nosotros. Pero a veces no lo comprendemos, es difícil. Y le digo, esto es lo que venía a mí de ejemplo. Y aparte que yo digo, bueno, se ha estado hablando mucho de los frutos del Espíritu Santo. Y una cosa muy importante, también que seamos resistentes en todo momento ante las dificultades. Yo no sé en qué podemos poner eso de la resistencia para poder, yo pienso que la resistencia sería en el dominio propio, que pudiéramos controlar todo esto. Y les voy a pedir que si por favor me acompañan a leer Salmo 66 del 10 al 12. Eso se los tenía que leer en un principio, pero ya a mí me ganan los nervios y yo quiero terminar ya y se me olvida todo, hermanos, perdón. Pero yo quería comenzar con Salmo 66, 10 al 12. Y me dicen con un amén cuando lo tengan. Y dice, la palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque no nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos, pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. ¿Saben de que aquí cuando dice, pasamos por el fuego y por el agua, y era cuando a mí se me venía de eso de la templanza, del vidrio, que como es pasado por el fuego, pasamos por las pruebas, es pasar por el fuego, yo lo comparaba así. Y dice,
y nos sacaste esa abundancia. Cuando nos saca abundancia es cuando vamos obteniendo los frutos del Espíritu Santo, cuando tenemos una ganancia para nosotros. Por eso cuán importantes son cuando pasamos por pruebas, por circunstancias. Pero en el momento no lo entendemos así. Y saben de que decía yo, bueno, toda esta explicación se me hace muy bonita, se me hace muy bella, se me hace muy hermosa. Dije, pero gloria a Dios, dije, si esta enseñanza le sirve a cada uno de mis hermanos. Digo, porque no sabemos quién esté pasando por pruebas y por circunstancias, solamente les puedo decir que resista y que crea la palabra de Dios. Que si el Señor le ha hablado, le está hablando para que usted sea refinado. Así como el oro es refinado, nosotros también tenemos que ser refinados. Y así como el Señor permite todos esos procesos, es porque en cada proceso el Señor quiere darnos un fruto nuevo. Y saben de que yo decía, bueno, a mí se me hace bien bonito todo esto, pero les voy a dar mi testimonio. Como decimos nosotros en el rancho, ahora voy a voltear la tortilla porque de este lado ya se coció, ahora voy a hablar de lo otro. Cuando a mí me dice la hermana, yo estaba desesperada y le digo, hermana, ¿de qué me va a tocar hablar? Y me dice, espérese, yo le digo. Y hermana, ¿de qué me va a tocar hablar? Espérese, yo después le digo. Y un domingo me dice, hermana, ya tengo el tema. Le digo, dígame. Y lo me dice, de la templanza. Haga de cuenta que yo me paré en seco, casi me voy para atrás. Y me quedo así como congelada y me quedé bien triste. Ya en mi casa me pongo a orar y le digo, Señor, le digo, ¿cómo quieres que yo venga y hable de algo que yo no tengo? ¿Cómo quieres que yo venga y hable? Le digo, porque para poder hablar de un tema, yo tengo que vivirlo. Yo tengo que expresar lo que estoy hablando, lo que estoy viviendo, porque es muy bonito venir a recitarles aquí la Biblia, venir a hablarles o aprenderme el sermón de memoria. Es muy bonito. Y a veces nos gusta escuchar palabras bonitas. A todos nos gusta escuchar palabras bonitas de aliento, que nos motiven. Pero cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cómo yo voy a venir a hablar de algo que yo no tengo? Y me da risa porque estaba yo bien pensativa y me dice Joshua, ¿qué tienes, ma? Le digo, es que me dieron el tema de la prédica. Y me dice, ¿de qué te toca hablar? Le digo, de la templanza, y se suelta la carcajada. Y cuando el Señor me hablaba, me decía, por eso mismo, dice, yo quiero que hables de la falta de la templanza. Yo quiero que hables de lo que a ti te falta. Y saben de que cuando venía todo esto a mí, le decía, Señor, ¿qué hago? Me dice, tienes que fijarte, ¿cómo eres tú? Digo, Señor, no tengo paciencia en primer lugar. Me falta el dominio propio. Recuerdo que una vez una pastora me dice, tienes poder, dice, porque el Señor nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y me dice, tienes amor, tienes poder, pero te falta el dominio propio. Y es tan difícil. Y saben que eso es lo difícil, venir a hablar. Y me ponía el Señor, tienes que fijarte tú, cómo te comportas cuando tú no estás llena de templanza. Tienes que fijarte tu falta de paciencia, tu falta de dominio propio. Yo digo que amor sí lo tengo. Yo no sé si el amar como yo amo es lastimando. Yo no sé. Pero el Señor me ponía y me da un ejemplo. Dice, mira cuando hablas, cómo hablas. Tu forma de hablar lastima. Tu forma de hablar es brusca. Y uno de mis hijos me decía, es que tú eres bien ruda. Y saben que yo siempre me excusaba. Es que a mí así me criaron. Es que yo así soy. Pero no.
Dios no quiere que yo sea así. Y sabe que algo que venía a mi mente siempre, que, mire hermano, yo traigo aquí bien escrito y ya me salté, ya casi voy en el final, no se cree. Y saben de que decía, bueno Señor, entonces si yo soy muy carnal, digo, si no estoy haciendo los frutos de tu Santo Espíritu, ayúdame a comprender ahora, porque lo leo en el diccionario bíblico y lo leo y lo leo y lo leo y no lo comprendo. Digo, entonces si estoy siendo muy carnal, ayúdame a comprenderlo así. Y me voy al diccionario, el diccionario normal, y cuando vengo a ver qué es la templanza, dice, templanza, bueno, para el mundo, dice que son las virtudes y son cuatro virtudes importantes para el mundo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que son los frutos del Espíritu Santo y que son 9. Pero ellos dicen que es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y dice que es una virtud consistente en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Dice el uso excesivo de los sentidos o los sentimientos. Y digo, bueno, dice sujetándolos a la razón. Digo, bueno, ¿y ahora qué razón? Porque yo soy bien preguntona. Yo me quejo de que Mateo es muy preguntón, pero ya sé quién salió. Y dice, razón, dice, la facultad de la mente humana mediante la cual se distingue de la inteligencia de otros animales. La razón abarca la concepción, juicio, racionamiento y el discernimiento. Digo, bueno, Señor, digo, ahora sí comprendo. Digo, ¿ahora qué está pasando? Digo, ahora cuando yo comprendo que entonces cuando tengo falta de templanza, cuando no tengo ese fruto en mi vida, me falta la razón, no vengo a reaccionar, no estoy moderando mis sentimientos, no estoy moderando mi forma de actuar, del comportamiento, y lo más terrible de todo, que me estoy comportando como un animal. Porque la razón es la que nos diferencia de los animales. Y ¿saben qué decía yo? Qué terrible comparación. Y ¿saben de que ahí otra vez vuelve el Señor y me habla? Digo, yo no se van a decir, esta hermanita está bien loca, que se le habla mucho al Señor, yo no sé. Le digo, pero cuando me habla, créame que a mí me espanta cuando me habla, porque me habla con látigo, me habla con vara. Y digo, ay Señor, le digo, pero me gozo porque dice su palabra que Dios al que ama corrige. Y dije, gracias Señor, dije, porque me estás corrigiendo. Aunque duele lo que tú me hablas, le doy gloria a Dios. Y sabe de que Él me ponía ahí. Dice, tú has visto, el Señor me llevaba, que muchas de las veces hemos sido dañados desde pequeños. De la forma como nos educaron, así educamos a nuestros hijos. Como a mí me trataron, yo pienso que esa fue la forma correcta, pero no, eso no es así. Y el Señor me ponía, eres como un animal, como los animalitos cuando están heridos. ¿Y cómo se comportan los animalitos heridos? Si está herido y uno quiere venir a sanarlo, están siempre a la defensiva porque piensan que los van a seguir lastimando. Y el Señor me hacía esta comparación. ¿Y será que siempre nos acostumbramos a esa forma de vivir y pensamos que es lo correcto? Y el Señor me ponía bastante la forma de cómo ella hablaba y me puso el ejemplo con uno de mis hijos. Pero antes le voy a leer en Efesios 4:29, donde dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y saben de que una vez mi hijo dijo una mala palabra, pero él no sabía qué significaba esa palabra, porque él habla más inglés
que español y la dijo en español. Y yo siempre le recalcaba, ¿qué dice Efesios 4:29? Que ya se la sabe de memoria. Y cuando el Señor venía y me corregía a mí, me dice, esa palabra tienes que emplearla tú. Y me lo ponía con mi hijo, con otro de mis hijos, que andaba bien serio y enojado. Y le digo yo, ¿por qué andas así? Y yo queriéndole echar la culpa a fulano, a mangano, a todos menos a mí. ¿Por qué estás así? ¿Y por qué estás así? Y le digo, ¿te hicieron esto? ¿Te hicieron aquello? Y me dice, ¿y por qué no te das cuenta de lo que haces tú? Aleluya. Y yo me quedo seria y digo, ay Señor, ¿y ahora qué hice? Porque es muy difícil reconocer los errores. Y sobre todo cuando viene de nuestros hijos. Porque se supone que nosotros somos el ejemplo. Que nuestros hijos tienen que seguir el ejemplo de nosotros. Pero qué difícil es darnos cuenta que estamos incorrectos. Y me dice, es que tu forma de hablar, dice, no te das cuenta, dice, cómo hablas, dice, y con tus palabras me estás hiriendo. Y haga de cuenta que viene como que una cachetada. Créame que me podía bastante decirle a la hermana, cámbiame el tema mejor, porque es difícil venir a hablar. Y sobre todo, yo pienso que, como decía el pastor, cuando le pide a uno a Dios la paciencia, más es tratado uno ahí en la paciencia. El dominio propio. Y yo decía, pero Señor, si yo tengo amor, ayúdame para poder tener la paciencia. Digo, porque si usted tiene amor, usted no va a dañar a los demás. Y así como les decía, como el vidrio cuando explota, cuando nosotros explotamos, el vidrio cuando estalla, daña a los que están alrededor. Los lastima, los hiere. Y así somos nosotros. Cuando explotamos, ¿qué hacemos? Herimos a los demás. Herimos a los que están cerca de nosotros. Y muchas de las veces a los que más uno ama. Y por eso el Señor me ponía que teníamos que controlar nuestras emociones. Teníamos que sanar y reconocer que estamos mal. Digo, bueno, en mí, no se ofenda, sí estoy hablando para todos, pero... Y saben de que cuando venía yo a la palabra en Santiago 1:19 al 20, no sé si me gustan acompañar ahí. Dice la palabra, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso era lo que me ponía Dios. No tienes que ser tan pronta para contestar. A veces contesto y no medito lo que estoy hablando. No lo pienso. Hablo y después reacciono. Y debería ser primero reacciono y después hablo. Y después que ya cuando la regamos, o cuando la riego, voy a hablar de mí, Cuando la riego, ahora sí quiero venir a solucionar las cosas. O si no, me lleno de ira y vengo a descomponer todo eso. Y sabe de que otra cosa que cuando ya estaba ahí y venía y todo solo me llevaba a Efesios 4. A Efesios 4. Y decía yo, bueno, y si voy a hablar de mí nada más, dice, no te preocupes, porque yo pienso que uno más de uno se va a identificar contigo. Aleluya, gloria a Dios. Y lo que Dios ponía en mi corazón, tú tienes que hablar todo esto, porque la gente tiene que dejar las cosas, las malas costumbres, los malos hábitos, lo que viene uno arrastrando desde pequeño, lo que viene uno pensando que es lo correcto, pero no lo es. Y me ponía a Dios, dice, porque eso es lo que está lastimándose uno con otro. Y lo que el Señor me ponía, yo estoy hablando de los frutos, yo estoy hablando
de la templanza, dice, porque yo quiero una iglesia unida. Pero ¿qué pasa? Dice, mientras no ejerzan alguno de los frutos, ¿cómo? No pasa nada. Los dones, los talentos están ahí. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser de nosotros activar todo eso. Tenemos que morir al viejo hombre. Yo no sé si alguno de aquí todavía no recibe a Cristo en su corazón. Pero yo pienso que todos, la mayoría, ¿no? Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y cuando dice la palabra, dice, a ver, ya me estoy perdiendo. Dice que en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, entonces digo, Señor, ¿qué está pasando? Si dice que las cosas viejas ya pasaron. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Tú lo dices en tu palabra, que nos has hecho nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no queremos dejar esa condición. El Señor ya pagó el precio por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Él fue y hizo el sacrificio y dice que una sola vez. Pero esa sangre todavía está vigente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros decimos nosotros, no sé si conozcan esa palabra, seguimos de mañosos. Queremos todavía seguir con esas viejas costumbres. Y estas viejas costumbres que nos llevan otra vez a volver a pecar, a volver a fallarle a Dios. Y le fallamos una y otra vez. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos pisoteando la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Bueno, decir, ¿qué estoy haciendo entonces yo? Estoy menospreciando lo que Dios hizo por mí. A veces le digo, Señor, úsame. Y cuando le digo, úsame, ya dejaste esto, ya dejaste la ira, ya dejaste tantas cosas que ni le digo porque después sí no se asusta. Y en Efesios 4:22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, no, si estoy leyendo ese o no, Efesios 4:22. Pero qué bueno, mire. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Bueno, gloria a Dios porque ese salió de ahí y no lo tenía. Pero mire, el 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Y qué es despojarse? Es quitarnos, renunciar a algo que tenemos. Tenemos que renunciar a todos los deseos de la carne, a todo aquello que usted sabe que no le está edificando, que nos está estancando. Todo aquello que nos está estancando en el ministerio. Digo, bueno, Señor, digo, no sé quién está diciendo, si el hermanito Ernesto o el pastor, tantos años en el ministerio, ¿y para dónde vamos? Y por eso mismo no avanzamos, porque no nos hemos despojado completamente.
de las malas mañas, de las malas costumbres, de la ira, del rencor, del resentimiento. Porque decimos, pero yo siento que, bueno, a veces de labios para afuera. Y a veces digo yo, bueno, decimos ser cristiano, tenemos que hacer una diferencia, que se vea, porque créame que sí se ve, sí se ve. Y saben de que les voy a decir algo que me pasó, cuando dice que nos tenemos que despojar de nuestra manera de vivir, del viejo hombre. Les voy a platicar algo que me pasó con uno de mis hijos. Y el más chiquillo viene con el pastor y lo agarró allá afuera porque siempre me dice que se quiere bautizar y que se quiere bautizar. Yo le decía, no, espérate, y no, espérate. Hasta que fue bien valiente y fue y le dijo. Y le dijo al pastor que se quería bautizar. Pero saben que yo lo agarré como una arma. Porque yo le decía, y si te portas así, no te puedes bautizar. Y si andas así, no te puedes bautizar. Y le decía yo, tienes que ir renunciando a las cosas malas. Y un día ahí a una discusión con sus otros 2 hermanos. Y le digo yo, hey, si sigues así, no te puedes bautizar. Y me dice, ¿y por qué me dices a mí? Si yo apenas me quiero bautizar, pero estos 2 ya se bautizaron. Y me dice, ¿por qué no les dices a ellos que ellos son los que ya se bautizaron? Y yo me quedé seria y dije, sí es cierto. ¿Y cuántas veces no somos así, hermano? Y decía el pastor, esto solamente fue un chamuco remojado que vino y se bautizó, pero sigue en su mala manera de vivir. ¿Cuántas veces vienen personas? Bueno, no en todas las iglesias, porque me ha tocado ver en otras iglesias y digo, no, Padre. Una vez me tocó una persona que hablando yo con él, estaba cortándole el cabello a mis hijos. Y no sé cómo, y uno de mis hijos le dijo que íbamos a la iglesia. Y dice, oh, yo también soy cristiana. Le digo, oh, ¿usted ya recibió a Cristo? No, pues es que se estaban bautizando en el río y a mí se me hizo bueno y fui y me bauticé. Digo, wow, ¿cómo estamos viviendo? Pero ¿cuál es el verdadero significado de morir al viejo hombre y vivir como una criatura nueva? Despojarnos de todo aquello. Y algo que me ponía el Señor, estarle pidiendo a Dios que nos renueve cada día. Pedirle a Dios que nos ayude a despojarnos, porque hay veces que lo traemos tan arraigados. Está tan pegado. Y que nos dé Dios la sabiduría para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que pedirle a Dios para que podamos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. También tenemos que pedirle a Dios para poder abandonar todos esos viejos hábitos, que nos ayude a controlar los pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes, porque muchas de las veces no decimos una mala palabra o una palabra con mala intención, pero la actitud. Una vez me dice mi hijo, ¿estás enojada? Le digo yo, no. Yo cuando trapeo no me gusta que pisen. Y entra mi esposo y pisó. Y mi hijo le hace. Y luego le digo, ¿qué tienes, Mateo? ¿Estás enojada? Le digo yo, no. ¿Estás enojada? Le digo, no. ¿Estás enojada? Le digo, ¿por qué dices que estoy enojada? Por tu cara. Porque papá pisó. Pero a veces, hermano, ni eso podemos disimular. Una mala cara. Tenemos que vivir una vida realmente nueva en Cristo Jesús. En 2 de Pedro, del 1 al 5 al 11. Sí, 2 de Pedro. No me vaya a equivocar otra vez.
Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice aquí, dice, tienen la vista corta los que practican, los que todavía siguen en esa manera de vivir. Cuando estamos caminando otra vez igual con el viejo hombre, no tenemos la vista bien de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No comprendemos o tal vez no nos hemos metido al plan de Dios. No hemos estado visualizando como Dios lo ve. Nos quedamos cortos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nos hemos olvidado de que Dios ya nos purificó, que ya nos santificó, que tenemos que vivir una vida. Digo, yo no sé, digo, Señor, ayúdame, porque no quiero estar perdiendo el tiempo. Imagínese que venga Cristo, como dice el pastor, y no nos vayamos. No era de la vergüenza, a escondernos. Digo, bueno, y todo este tiempo que hemos estado caminando, entonces como el pueblo de Israel en círculos y no vamos a ningún lado. No avanzamos, no llegamos a la tierra prometida, no llegamos al cumplimiento del Señor, nos quedamos estancados. Tenemos que empezar a ver, a visualizar lo que Dios tiene para con nosotros. Yo sé que a cada uno de ustedes Dios les ha puesto dones, talentos. Ahora dice que los dones y los talentos son para la edificación de la iglesia, de aquí del pueblo. Tenemos que empezar a ejercitar no solamente la templanza, la paciencia, el amor, el dominio propio, la mansedumbre, la bondad. No solamente la templanza. Pero una cosa sí muy importante, tenemos que pedirle a Dios que moldee nuestro carácter. Que Dios nos dé la sabiduría, cómo movernos, cómo contestar. Porque hasta en eso tenemos que saber cómo contestar. Como les decía, muchas de las veces pensamos que estamos correctos, que esto es lo correcto. Pero yo lo estoy viendo de mi forma de ver, desde mi perspectiva, pero no como lo ven los demás. Y a veces somos tan necios para que nos corrijan, que no queremos aceptar que estamos mal. Y el Señor me ponía todo esto que tenemos que empezar a practicar. Cuando decía aquí que en el 2 de Pedro 1, el 5, que dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Todo comienza con la fe. Se fija que se va uno ejercitando con la virtud, con el conocimiento de la palabra de Dios. Nos vamos ejercitando, entre más conocemos a Dios por medio de su palabra. Vamos conociendo lo que Dios quiere para con nosotros. Vamos también teniendo el dominio propio. La paciencia, algo tan difícil pero necesario. La piedad. A veces actuamos como si no tuviéramos piedad.
que a veces con las palabras queremos destruir. Como dice uno, manda fuego, Señor. Queremos destruir a nuestro hermano. Yo no sé si ha pasado que a veces digo, Señor, dame paciencia. No sé si les ha pasado con sus hijos cuando están ma. Digo, Señor, dame paciencia. Pero es cuando viene el amor. Gracias, Señor, porque tú me lo has dado. Y tal vez tú lo estás usando para que yo pueda tener esa paciencia. Tener el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Y termina con el amor. El amor, ¿qué es lo que dice? Que el amor cubre multitud de pecados. Pero empieza por la fe. Si usted tuviera fe de todo lo que Dios ha hablado en su vida, de lo que Dios quiere hacer con usted, tenemos que pedirle a Dios que si nos falta la fe, que nos la aumente. Y que nos lleve a una sola unidad en el amor. Así como Cristo nos ama, amarnos unos con otros. Digo, yo sé que me salí un poco del tema de la templanza, pero el Señor me lleva a todo esto. A todo esto. El Señor nos llama a vivir una vida en relación y en el conocimiento de la palabra. Solo puede traer bien a nuestra vida el tener el conocimiento de Dios. Y no solamente a nuestra vida, sino también a la vida de las personas que nos rodean. Porque va cambiando nuestro carácter por el carácter de Cristo. Nos lleva a una vida en santidad. Si empezamos a ejercitar los frutos del Espíritu Santo, va a ser más fácil para nosotros mantenernos en la santidad. Yo pienso que todos aquí quieren irse con Cristo. Es fácil. Solamente hay que ejercitar los frutos del Espíritu Santo y empezar a ejercitar, a practicar lo que el Señor dice en su palabra. Es fácil y a la vez tan difícil. Porque no queremos a veces dejar el viejo hombre. Pues yo traía mucho escrito, mis hermanos, pero yo hasta aquí. Y yo no sé, mis hermanos, si esto ha sido edificación para sus vidas, así como lo ha sido para mí. Pero de algo sí estoy muy segura, mis hermanos, que el Señor quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en esta iglesia y en cada una de sus iglesias. Pero ya depende de cada uno de nosotros. Ya depende de la disposición de su corazón. Ya depende de lo que usted quiera venir a renunciar para vivir una vida agradable hacia Dios. Así es que, mis hermanos, yo no sé si esta palabra les ha edificado. Y si no, yo le doy gloria a Dios porque para mí me edificó bastante. Así es que hasta aquí les dejo mi parte, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.